Buenos días. Lo primero de todo, quería agradecer al Comité Científico de GESIDA que haya seleccionado esta comunicación para ser presentada en este congreso. Como bien saben ustedes, el carcinoma escamoso de canal anal es una de las principales enfermedades no definitorias de SIDA en pacientes que tienen la infección por el VIH. De ellas, en torno al 90-95% de los casos de carcinoma de canal anal son atribuidos al virus del papiloma humano. Algunos estudios en los cuales se ha estimado la incidencia de cáncer anal en hombres que tienen sexo con hombres y con la infección por el VIH, los casos estarían en torno a los 70-128 casos por 100.000 personas año. Y a diferencia de otras enfermedades no definitorias de SIDA, el tratamiento antirretroviral parece no disminuir la incidencia de carcinoma escamoso de canal anal. De hecho, en este metaanálisis publicado en el Lancet Oncology en el año 2012, en la etapa previa al tratamiento antirretroviral, antes de 1996, situamos que habían 22 casos por 100.000 personas año, mientras que posteriormente al año 1996 y con la introducción del tratamiento antirretroviral de gran actividad, los casos se incrementaron hasta los 78 casos por 100.000 personas año. Por ello, los objetivos principales de nuestro estudio fueron analizar la incidencia, características clínicas y pronóstico de los diagnósticos de carcinoma escamoso de canal anal en nuestro hospital y, como objetivo secundario, evaluar las diferencias existentes entre hombres y mujeres con esta patología. El diseño que adoptamos fue un diseño observacional retrospectivo, seleccionando los casos que se habían diagnosticado en nuestro centro entre los años 2005 a 2016, casos que fueron recogidos desde los listados de admisión clínica del Hospital General Universitario de Alicante y de nuestra propia base de datos de la Unidad de Enfermedades Infecciosas. Como criterios de inclusión, elegimos la infección por el VIH a una edad igual o superior a 18 años y un diagnóstico mediante biopsia anal de carcinoma escamoso de canal anal. Aquí estarían los casos que seleccionamos en los cuales se mostraba una displasia severa o el carcinoma invasivo. Creíamos importante en un primer momento definir correctamente qué íbamos a incluir como carcinoma escamoso de canal anal. Las lesiones que incluimos fueron el carcinoma in situ, neoplasia intraepitelial anal grado 3, en el cual las células displásicas ocupan todo el espesor del tejido epitelial sin invadir más allá de la membrana basal, mientras que el carcinoma invasivo fue aquel que invadía más allá del epitelio escamoso. Además, evaluamos la estadificación del carcinoma del canal anal basada en las siguientes pruebas diagnósticas, que fueron el TAC, resonancia magnética y ecografía, una descripción clínica de la lesión, el estudio del tumor primario, la evaluación de si existía o no diseminación a distancia, es decir, metástasis, y la evaluación de los ganglios linfáticos regionales. Las variables que seleccionamos fueron la presencia de carcinoma escamoso de canal anal, que como anteriormente definido fueron carcinoma in situ o neoplasia intraepitelial anal grado 3 o carcinoma invasivo. En cuanto a las variables explicativas, elegimos variables sociodemográficas relacionadas con el VIH, variables pronóstico y de tratamiento del carcinoma escamoso de canal anal y además unas variables relacionadas con una unidad de patología preinvasiva de ano que llevamos en marcha desde el año 2013. El análisis fue de incidencia acumulada en 3 periodos de tiempo de 4 años cada uno, periodos que comprendían entre los años 2005 a 2008, 2009 a 2012 y 2013 a 2016. Además, hicimos un análisis descriptivo y comparativo de las variables estudiadas. Aquí estarían cada uno de los periodos que seleccionamos, en el cual podemos ver el total de pacientes atendidos, es decir, nuestra base poblacional, y la división entre hombres y mujeres. Y recalcar que a partir del año 2013 llevamos en marcha la unidad de patología preinvasiva de ano en nuestro centro. Estos serían nuestros resultados. En cuanto a la incidencia acumulada de carcinoma escamoso de canal anal, se diagnosticaron 17 pacientes entre el 2005 y el 2016. Hicimos los cálculos de incidencia acumulada y la magnitud de asociación con riesgo relativo e intervalo de confianza 95%, tomando como periodo de referencia el primer periodo del 2005 al 2008. Sobre el total de los pacientes vimos una incidencia en el primer periodo del 0,8%, disminuyendo hasta el 0,3% en el segundo y aumentando hasta el 0,7% en el tercer periodo. Cuando hicimos la división entre hombres y mujeres, vimos una incidencia de un 1,02% en el primer periodo, descendiendo hasta el 0,49% en el segundo y ascendiendo ligeramente hasta el 0,62% en el tercero. Y en cuanto a las mujeres, en el primer periodo teníamos un 0,38%, ningún caso diagnosticado en el segundo y un 0,87% en el tercer periodo, que estaría representado en la gráfica con la línea roja. En cuanto a las características clínicas, vemos que la N de pacientes aumentó hasta los 19 y esto es porque en este año 2017 se han diagnosticado 2 carcinomas en nuestro centro, en este caso en mujeres, y creíamos importante o interesante incorporarlo a este análisis descriptivo. En cuanto a la edad media, fue de 49 años, con un tiempo de diagnóstico de VIH de 17. El mecanismo de transmisión del VIH se redistribuyó por partes iguales entre los usuarios de drogas vía parenteral y la vía sexual. Un 74% de los pacientes habían tenido un diagnóstico previo de SIDA, un 79% eran fumadores y un poco más de la mitad habían presentado o presentaban condilomas acuminados en la zona anogenital.
En cuanto a las características clínicas diferenciando entre hombres y mujeres, la edad y el tiempo desde el diagnóstico de VIH fue ligeramente superior en las mujeres, no siendo significativo. En cuanto al mecanismo de transmisión de VIH y la hepatitis C, sí que vimos que la proporción, en este caso la proporción fue superior en las mujeres frente a los varones, siendo las P's de 0,05 y 0,04 respectivamente en cada una de estas dos variables. En cuanto a si las mujeres habían presentado o no neoplasia intraepitelial cervical, vimos que la mitad de las mujeres lo habían presentado. En cuanto a la histología de la biopsia anal, un 37% de los casos fueron diagnosticados como carcinoma in situ, neoplasia intraepitelial anal grado 3 y un 63% diagnosticados como carcinoma invasivo. En este caso, los diagnósticos, la proporción fue superior en las mujeres, un 84% frente a un 54% en los hombres, con una P de 0,33. En cuanto al estadio de la American Joint Committee on Cancer, vimos que el 37% estaban en el estadio 0 como carcinoma in situ, neoplasia intraepitelial anal grado 3 y el resto se distribuyó por partes iguales entre el resto de estadios, no habiendo en este caso ninguna diseminación a distancia o metástasis, y hubo 2 casos que fueron desconocidos porque no teníamos las pruebas diagnósticas pertinentes para evaluar este estadio. En cuanto al pronóstico y tratamiento del carcinoma escamoso del canal anal, un 76% de los pacientes presentaron una remisión completa. De estos, un 15,4%, 2 pacientes recidivaron a partir de los 5 años y un 24% de los pacientes habían presentado una respuesta parcial. 4 pacientes fueron exitus y solo 1, en este caso, fue en relación al carcinoma escamoso del canal anal. En cuanto a la unidad de patología preinvasiva de ano, es una unidad que llevamos en marcha desde el año 2013 y hemos recogido los datos desde abril de 2013 a julio de 2017. El 100% de los varones presentaban una citología anal previa frente a una mujer. En cuanto a la presencia del virus del papiloma humano, si presentaba virus 16, 18 u otro de alto riesgo, el 100% de los varones lo presentaba frente a una mujer. En cuanto a la presencia del virus del papiloma humano, 16 o 18 en este caso concretamente, los oncogénicos que se relacionan en mayor medida con el carcinoma escamoso del canal anal, el 100% de los varones habían presentado cualesquiera de estos 2 virus, mientras que solo lo presentó una mujer, pero he de decir que no fue en la citología anal, sino que fue en la biopsia, en la que se hizo la amplificación. En cuanto a los casos detectados en consulta, 3 varones fueron detectados en nuestra consulta frente a una mujer, que fue la que se estuvo haciendo las citologías. Y al menos todos los pacientes presentaron uno de los siguientes signos clínicos, entre los que más prevalentes fueron el dolor anal, la sensación de tumoración anal y el tenesmo rectal. Las limitaciones de nuestro estudio serían que es un estudio retrospectivo unicéntrico, algunos estudios de incidencia en cáncer anal en población VIH, solo incluyen otras estirpes histológicas como solo son adenocarcinomas, tumores neuroendocrinos, mientras que nosotros solo hemos incluido el carcinoma escamoso. Y los datos de citología anal y genotipado del virus del papiloma en este estudio solo los tenemos disponibles a partir de abril del 2013. Estas serían nuestras conclusiones. La incidencia estimada de carcinoma escamoso canal anal en personas con infección por el VIH en nuestro centro es de entre 0,3 a 0,8 casos por 100 pacientes en periodos de 4 años. Es una incidencia elevada y similar a la observada en otros estudios realizados en población VIH. Observamos una tendencia a la disminución en la incidencia de carcinoma escamoso canal anal en varones frente a un aumento en las mujeres. Un 63% de los casos que se diagnosticaron en nuestro centro como cáncer invasivo precisaron terapias agresivas, como fueron la cirugía, quimioterapia y radioterapia. Y creemos importante recalcar que los resultados de nuestro estudio destacan la importancia de los programas de prevención del cáncer anal en las unidades de VIH y la necesidad de incluir en estos programas a las mujeres independientemente del mecanismo de transmisión del VIH. Agradecer a los compañeros de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, de Ensayos Clínicos, Cirugía General, Anatomía Patológica, Microbiología y Preventiva su apoyo para este trabajo y muchas gracias a ustedes por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. ¿Preguntas? Yo sí quiero hacer algunas mientras no sube alguien al micro. La verdad es que me sorprende un poquito, o quizá valdría la pena separar los AIN3 o los HSIL del carcinoma invasivo, ¿no? Porque el pronóstico, el tratamiento es muy distinto y analizarlos de forma global quizá puede ser interesante separarlos. Y lo que también me sorprende un poquito es que empezasteis la unidad en 2013 y a partir de ahí parece que disminuye, cuando lo que yo esperaría es que si estás haciendo un programa de cribado aumentaran al menos los casos de displasia de alto grado, ¿no? Porque vas a buscar los biopsias y encuentras más displasia. Y también me sorprende que haya más o que esté decreciendo en hombres y esté aumentando en mujeres, cuando los que cribamos sobre todo son los hombres que tienen sexo con hombres y ahí es donde encontramos muchas lesiones.
Sí, en nuestro caso, muchos de los... Bueno, una vez hemos iniciado lo que sería la unidad de patología preinvasiva de ano, muchos de los casos que han sido diagnosticados son como NIAS 1, NIAS 2 y NIAS 3 en este caso a nosotros nos sorprendió que fueron muy pocos y aquellos que fueron diagnosticados como NIA 3 o carcinoma invasivo en este caso era porque presentaban una sintomatología clínica clara que sí que nos hacían sospechar de estas lesiones, pero a nosotros también nos sorprendió que en este caso en varones tampoco habíamos diagnosticado en exceso. Y en mujeres sí que nos fue curioso porque es verdad que esta mujer sí que había, la mujer en este caso que fue diagnosticada en nuestra consulta, sí que presentaba en este caso condilomas acuminados, neoplasia intraepitelial cervical, es decir, que sí que fue una mujer con los factores de riesgo clásicos para presentar este tipo de lesiones. Pero sin embargo, las otras dos mujeres, en este caso, que fueron diagnosticadas y no en nuestra unidad, no presentaban ninguna de los criterios que serían seleccionados por las guías clínicas, como son condilomas o neoplasia intraepitelial cervical, es decir, eran mujeres que no entraban dentro de las guías clínicas y que sin embargo sí que fueron diagnosticadas. ¿Sí, no? Gracias por tus comentarios. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que lo importante es el carcinoma in situ, el carcinoma invasivo, porque es donde hay que aplicar tratamientos bien de radioquimioterapia o tratamientos ablativos, porque todo lo demás es prevención. Cuando hablamos de carcinoma in situ, hablamos de NIA 3 y es donde nos tiene que preocupar. Todo lo demás es prevención, son displasias que pueden ser de bajo grado, incluso, pero vamos, la displasia de alto grado y al NIA 3 es lo que nos tiene que preocupar y tenemos que ir a biopsiar. Esto lo podemos discutir, pero vaya, al menos es lo que nosotros estamos ahora, realmente hacemos anoscopia de alta resolución a todos los pacientes que tienen papiloma de alto riesgo. Entonces intentamos hacer anoscopia, hacemos tinciones y biopsiamos aquellas lesiones que sugieren HSIL o LSIL. Pero vamos, este estudio lo que queríamos resaltar es la importancia o la relevancia de la incidencia de carcinoma anal, bien sea in situ o bien invasivo. No, tenemos un minuto porque vamos bien de tiempo, me permito la licencia. La verdad es que sí que vuestros datos son muy interesantes porque habéis encontrado mucho cáncer invasivo, pero sí que es importante diferenciarlo de la in 3 o el in situ, que estos incluso hay grupos, y esto el estudio ANCOR nos dirá el qué, que no tratan. O sea que es verdad que hay que estar encima, hay que diagnosticarlos y seguirlos, tratarlos o no, pero es muy distinto del cáncer invasivo, que entonces ya estamos hablando de quimio, radio y de pronósticos como el que hemos visto con Carmen, que el paciente falleció, ¿no? Sí. Pero bueno, son datos muy, muy interesantes. Y respecto a las mujeres, simplemente resaltar la importancia de que no las tenemos incluidas de forma sistemática en los cribados. Los últimos casos han aparecido en mujeres, pero probablemente porque ya estábamos aplicando medidas de prevención en hombres. Pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente presentación.